¿por qué no relacionarnos con otros estados? Pero, entonces, los estados a nivel internacional no tienen un organismo que pueda crear leyes, como un congreso internacional, no lo tienen. Para crear leyes se lo recomienda a ellos. Por eso, han decidido reunirse y así crear tratados, convenios y demás para poder regular la relación entre unos y otros. Entonces, esa relación que tiene un Estado con otro se llama derecho internacional. ¿Sí? Entonces, el derecho internacional intenta regular las relaciones entre los Estados mediante principios, recomendaciones, instituciones y procedimientos vinculantes y que se materializan en acuerdos entre los miembros de la comunidad internacional. El objetivo central de esta reunión que nosotros tenemos es analizar de forma concisa las incidencias más relevantes de los temas a debatir en la conferencia Modelo Regional de las Naciones Unidas 2013, con miras a ilustrar y consolidar los conocimientos bases de ustedes. Sí. Vamos a desglosar entonces, de una manera más detallada, el tema que nos aborda. Derechos humanos. El derecho es aquel conjunto de normas y reglas que regula el comportamiento del hombre en la sociedad. Como el tercer principio, es cómo nos comportamos unos con otros dentro de una misma esfera. Los derechos son las facultades que yo tengo como persona. La persona es aquel ser dotado de raciocinio con facultad, capacidad y aptitud de ejercer derechos y deberes. Todos sabemos que tenemos derechos y deberes que debemos cumplir y hacer cumplir. Por tanto, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948, todas las personas tienen derechos que no podrán ser vulnerados bajo ninguna causa, salvo algunas excepciones que por faltas cometidas por alguno de los individuos pueden ser sancionados dependiendo en el país en que ellos residan. Saben ustedes que matar a otra persona o asesinar es un derecho que debe ser sancionado, porque la vida es inviolable, desde el nacimiento hasta la muerte. No puede vulnerarse ese derecho. Entrando en materia en lo que es la protección de los migrantes, además ustedes conocen que la migración es el ejercicio del derecho individual a buscar oportunidades en el exterior, lo cual da lugar a una intensa actividad transnacional que enriquece las experiencias y favorece el intercambio cultural. Este potencial se ve limitado ante la amplia constelación de problemas y dificultades que enfrentan muchos migrantes, particularmente aquellos que son indocumentados, cuya desprotección les impide disfrutar de la condición de sujetos de derecho pleno y portadores de deberes fundamentales, pese a todos los avances producidos en las últimas décadas en materia de derechos humanos. Es decir, que la problemática principal no se refleja únicamente en aquellos migrantes que están legalmente constituidos en un país extranjero, sino en aquellos que van de manera ilícita y no se encuentran legalmente conformados o constituidos en un estado de destino o en un país de destino. Bien, las condiciones propicias de vulnerabilidad de la protección de los migrantes. Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, en su artículo 7 se establece las condiciones más propicias que son vulnerables para la desprotección de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares. En síntesis, lo que vamos a mencionar ahora son los elementos más fáciles para vulnerar, para dañar los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares. Ese artículo 7 dice que los estados deben respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares, sin distinción alguna, por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la nacionalidad, la edad, la situación económica, el patrimonio, el estado civil o el nacimiento, o cualquier otra condición que se torne vulnerable para romper el esquema de derechos humanos y de deberes fundamentales de todos los migrantes. Por tanto, cualquier acción que intente vulnerar o fragmentar
los derechos elementales que ya mencionamos, o esos elementos del artículo 7, de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares, deben de ser protegidos tanto por los estados donde residen estos migrantes o por los organismos internacionales. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos establece en la resolución 59-2002, que trata sobre la protección de los migrantes y sus familias, hace una recomendación especial sobre algunas temáticas que deben tomar en cuenta todos los estados para la protección de los derechos y deberes fundamentales de los migrantes y de sus familias. Yo cité únicamente las más importantes para que ustedes puedan tomar una idea e ilustrarse en este sentido. Citamos: los estados deben crear sus propias normas con relación a la migración, siempre tomando en cuenta los derechos humanos. Convocar a las naciones o organismos internacionales a proteger los derechos humanos de las familias de los migrantes, especialmente de los niños y los adolescentes. Eliminación de los obstáculos de envíos de remesas a los países de origen. Saben ustedes que si los migrantes van a otro país a buscar oportunidades de desarrollo y de trabajo, de empleo, de toda esa situación, dejan atrás una familia, dejan atrás hijos, padres, sobrinos, hermanos, y que la intención es desarrollarse ellos y ayudar a quienes dejaron detrás. Entonces, aún existen naciones que mantienen un bloqueo económico